Egunon, bueno, tenemos un libro curioso, como es este, de Jaime Barrientos, de Profecías para un futuro incierto. Por supuesto, cuando uno habla de profecías, uno puede simplemente escuchar en su cabeza el nombre de Nostradamus, una película con Chekari Cairo que está comentada en este canal. Pero ciertamente, más allá del genial francés que supuestamente pronosticó hasta su propia muerte, estas profecías, digamos que son, bueno, pues interesantes, en teoría, esa idea de revelar el futuro, aunque evidentemente esta realidad choca con aquello de la predestinación, el determinismo, un debate que en la época de la conocida como Edad Media fue bastante importante porque la Iglesia Católica, y antes el tema del cristianismo en general, habla del pecado original. Y el ámbito del pecado, en tanto en cuanto es una herramienta que a veces sirve para la tentación desde el diablo y para la idea del libre albedrío del ser humano, pero claro, hay un pequeño problema. Si le da todo el poder a ese Dios de la Biblia, a ese Dios de la omnipotencia y la omnisapiencia y todos los omnis posibles, un Dios omnicomprensivo, con todo el máximo de poder, y por lo tanto, ciertamente, si ese Dios sabe completamente de tirón qué es lo que va a hacer cada ser humano antes incluso de venir al mundo, evidentemente sabe lo bueno y lo malo que va a hacer. Por lo tanto, no se le puede pedir cuentas sobre ningún pecado. Por lo tanto, no existe el concepto de pecado, porque Dios ha permitido que el ser humano haga el mal. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos esa realidad objetiva en donde el mal vendría avalado por la voluntad de Dios de que fuera así. Por tanto, ciertamente no se le podría castigar al ser humano con respecto a esas cosas malas que supuestamente hace. Por tanto, ciertamente ahí vendría el asunto del libre albedrío venido de la mano de Dios, a pesar de saber completamente lo que va a hacer el ser humano para lo que vaya a hacer, para darle la oportunidad de hacer lo que considere oportuno. Por tanto, ciertamente ahí sí le puedes castigar, primero en la idea del pecado y luego en la idea del delito, como elemento de construcción social de lo incorrecto y el desviacionismo que merece ser corregido. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un debate bien interesante y bien profundo para con el elemento divínico de lo que pueda ser la conexión de lo que ha de ser o de lo que sea el futuro. El elemento por venir y el elemento futuro. Pues ese es un elemento interesante para hablar de las profecías en base al concepto que luego Doc M. Brown en la película Regreso al Futuro 3, al final de ella, le dice a la señorita, eh, el futuro no está escrito, se puede cambiar. Ahí está el asunto del determinismo, el libre albedrío. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad respecto a las profecías para un futuro incierto. Este Jaime Barrientos establece esta realidad con el milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? El milenarismo, como diría aquel, el milenarismo va a llegar. Pues el milenarismo era cuando supuestamente iba a llegar el siglo XI a través del año 1000 y que se supondría la llegada de Jesucristo, la destrucción del mundo, el apocalipsis de San Juan y la concreción de los llamados jinetes del apocalipsis y todo aquello que supuestamente el día 31 de diciembre del año 999 estaba todo el mundo en tensión, una teatralización que parece que nunca se dio, que fue algo posterior, escrito por una mente calenturienta, y que al ver que el mundo no había cambiado y no había destruido su sino el día 1 de enero, digamos que dio la apertura a otra realidad completamente distinta, pero ese concepto de estar temiendo se llamaría el milenarismo. Lo cual es curioso y pintoresco porque el milenarismo está basado en una cronología que no estaba compartida por todos los occidentales y por supuesto por no las civilizaciones fuera del ámbito occidental. En una época de la Alta Edad Media en donde evidentemente la parte euro-occidental estaba desapegada, por ejemplo, de la zona oriental,
que estaba a punto de incorporarse en la vía de la ortodoxia, pero estaba basada en el Imperio Romano de Oriente, como era el Imperio Bizantino, y por supuesto en América, en África y en Asia. El Imperio Chino es paradigmático, pues evidentemente estaban en otras coordenadas y no estaban en las coordenadas de la Biblia y mucho menos en las de Jesucristo y en el Apocalipsis de San Juan, que viene después del Nuevo Testamento como corolario. Evidentemente estas realidades son importantes. El capítulo 2 habla de las diferentes formas de acabar, desastres naturales provocados. Claro, desastres naturales y provocados pues pueden ser cosas contradictorias, pero este libro habla de estas cosas. Predicciones científicas, pues evidentemente uno puede predecir científicamente elementos reales, con probabilidades, por ejemplo, las avenidas de los 500 años, las avenidas de los 100 años, que no es una adivinación exacta, pero se dice, por ejemplo, que cada 100 años hay una escorrentía que se lleva por aquí todo lo que puede, por el agua, que pero puede ser cada 100 años de media, puede pasar 150 años o pueden ser dos veces en el mismo año. Lo mismo que se tiene la idea de que un terremoto grande, por ejemplo, el previsto para la zona de Los Ángeles, en la zona de San Francisco, en la falla de San Andrés, se tiene establecido que en cada X años hay un gran terremoto. Hemos sobrepasado bastantes años la cifra en la que se supone que ya tenía que haber sucedido uno de estos grandes y por lo tanto ciertamente no es científico la precisión en que más o menos sucede. Sí, sí, sí. Hay predicciones científicas y este capítulo lo establece. La de San Malaquías y los papas habla de que es Benedicto XVI el último papa. Este libro es de 2011 y ha venido el señor Francisco desde Argentina, que supuestamente es papa, y puede que pronto tengamos un nuevo papa, ya que ha fallecido Benedicto XVI recientemente, y hay sitio para un papa emérito. Habría sido la caña tener tres papas a la vez, dos eméritos y uno en ejercicio, pero digamos que eh, bueno, ahora puede volver a haber esa situación de dos papas a la vez. Eh, Seguramente San Malaquías nunca vio la idea de que un papa en ejercicio enterrara a su predecesor, lo cual ciertamente debería haber sido anunciado por alguien, ¿verdad? Las profecías de Nostradamus ocupan el capítulo 5, por supuesto. El genio francés, aquel de las cuartillas, que se ganó el título con aquel elemento profético de la muerte en aquella justa del rey de Francia, con el joven león, con la lanza y la jaula dorada. A partir de ahí, pues luego tuvo la posibilidad de tener más realidades con las profecías. Rasputín, monje, profeta, místico, vividor, en el capítulo 6, se pronosticó que si le mataban a Aristócrates, entonces los Romanov tenían poca vida. Pero si le mataban la gente del pueblo, entonces sí, tiene mucho más sentido común de lo que pueda uno aparentemente, porque si le mataban los príncipes y los nobles, eso significaba que era una lucha en la camarilla de arriba y por lo tanto el pueblo estaba desconectado de lo que sucediera arriba. Y por tanto, ciertamente esa desconexión podía llevar a una revolución como sucedió en febrero y luego a un golpe de Estado como sucedió en octubre de 1917. Si lo hacía el pueblo para salvaguardar la figura del zar y quitar del medio a intermediarios que no tenían arte ni parte, entonces significaba que el pueblo estaba con el zar. Y por tanto el pueblo estaba encantado y engarzado con la tradición centenaria, tricentenaria, mejor dicho, respecto a la gobernación de los zares de los Romanov sobre todas las Rusias. Los santos profetas, evidentemente, hay mucho elemento mitológico con santos, en este caso de la Iglesia Católica, porque son los más conocidos para Occidente, a pesar de que, como digo, hay otras religiones, hay otras visiones trascendentes, porque la trascendencia establece una disposición diferente de la diplomática. La diplomacia necesita de la alteridad para su funcionamiento, es decir, reconocer al otro en paridad. La diplomacia, en puridad, es la base de la comunicación entre iguales.
pero para eso primero hay que reconocerse entre iguales. Y la religión es justo lo contrario. La forma trascendente de la salvación de la humanidad y del alma humana se establece en base a mi vía de la trascendencia. La tuya no. La tuya es una herejía, una forma satánica en donde no te vas a salvar y vas a ir directo al infierno. Y por tanto, ciertamente no puedo reconocer que la otra es la vía igual de salvación de la humanidad y del alma humana, porque eso significaría que no tengo la exclusividad en este negociado. Por tanto, ciertamente estaría diciendo que no es verdad lo que yo estoy tratando de decir. Por lo tanto, ciertamente mmm, hay una necesidad objetiva de prevalencia, cooptación, de hacer la salvación a través del convencimiento, pero de la conversión de la gente a la religión verdadera, la religión de la fe verdadera. Por lo tanto, ciertamente, cuando se habla de los santos profetas, pues ¿de quién, de qué santos profetas? Podemos hablar de las profecías de verdad o las de mentirijillas. Por supuesto, videntes ante el fin del mundo, los videntes como Madame Blavatsky, que hizo sus pinitos en el siglo XIX, el tema del anticristo, lo cual ciertamente conlleva al pensamiento de los nombres del Satanás, Lucifer, el lucero del alba, que era Urano, el tema del anticristo, con lo cual ciertamente es una cuestión interesante, no ya por lo que ponen en el capítulo, sino conceptualmente hablando de qué es el anticristo como elemento a reflexionar. Por supuesto, la Biblia y el Apocalipsis de San Juan, literatura escatológica, pues sobre el fin de los tiempos, y que en teoría tenía más relación con el Imperio Romano, que oprimía a Tierra Santa, porque recordemos que los primeros cristianos eran unos judíos raritos, como dice mi amigo Alberto Plegazuelos, y evidentemente hablaban de ciertos personajes como si fueran los... porque claro, como luego hará la ciencia ficción, hay que contar las cosas de tal manera que no sean apercibidos por aquel que quieres que no se dé cuenta de que están hablando de ellos, para que no haya consecuencias en lo inmediato. Por lo tanto, hay que hablar en parábolas, y eso habla el Apocalipsis de San Juan con respecto a ciertos personajes. Por ejemplo, hay quien dice que Nerón está implicado en el Apocalipsis de San Juan. Nostradamus, el anticristo, la parusía, un tema interesante, un tema del rapto, bueno, pues cosas que la Iglesia Católica tiene ahí como background y conocimiento, tema de apariciones marianas, predicción de la Virgen en el capítulo 12, profetas del fin de los tiempos, el mundo que vendrá, según aquí, otro elemento, el tema de los mayas, los incas, los aztecas, el tema del 2012, el 21 de diciembre de 2012, que resultaría más interesante recordarlo como lo que es. ¿Qué hacemos el día 31 de diciembre? Todos los años. Cogemos el calendario del año que ha calmado y lo tiramos a la basura y ponemos el del año siguiente. ¿Qué pasaba con la cuenta larga, con el tema del el calendario maya? Pues evidentemente terminaba el calendario maya y iniciaba un nuevo calendario. Lo cual es curioso y paradójico porque cuando se habla del calendario maya se habla con una imagen del calendario azteca. Lo cual ciertamente dice la profesionalidad de algunos a la hora de tratar estos temas. Por supuesto, el tema de los Hopis, que han dado bastante literatura respecto a concepciones distintas, porque ya en ciertos círculos se ha gastado bastante la escatología de origen cristiano, y por tanto ciertamente piensan que cuando ha habido oprimidos, como se le ha tendido a ver a ciertos elementos americanos, pero bastante con los occidentales, sobre todo europeos, se ha sobreexplotado, sobre todo el tema de los incas, los mayas, los aztecas, pues se piensa un poquito más al norte, y algunas civilizaciones como los Hopi pues tenían cierta literatura al respecto, y por lo tanto se les rescata para tratar de dar una visión un poco más grande, más de un conjunto, antes de la malvada civilización, antes del cristianismo, antes de que los europeos invadieran América y todas estas cosas que a veces se ponen encima de la mesa. Y evidentemente habla de los Hopis y de otros nativos de Norteamérica. Por supuesto, también hay finalmente unas adendas respecto a los visionarios del Islam, y por supuesto también el capítulo final respecto a los profetas que acertaron
supuestamente, evidentemente, hay que tener en cuenta, pues evidentemente, una cuestión, como es el hecho de que la figura del azar se acerca al 50%. Cuando uno tira la moneda, puede salir cara o cruz. Una probabilística que gire en torno al 50% o esté muy cerca significa que el acertante lo ha hecho por azar. Si el ratio es distinto, entonces se puede investigar de otro punto de vista. Pero ciertamente, como digo, este libro de profecías para un futuro incierto, pues establece la idea esta de, como hablamos en 2011, que es cuando sale, está todo el tema de se acabará el mundo en 2012, numerosas profecías y antiguas y modernas, originarias de diversos continentes, advierten de que se trata de una fecha clave para la humanidad, pero también fue proclamado en su día respecto a la llegada del año 2000, bueno, sí, sobre todo por el tema de la informática, ¿eh? El Y2K, aquel elemento de la cronología, cuando empezó la informática y que solamente podían coger dos fechas, dos de los cuatro números del año, y con lo cual ciertamente lo teníamos complicado. Y lo mismo supuestamente sucedió en el año 1000 con el cambio de milenio. Al ser humano le gustan las cifras redondas, por lo que dotan a ciertos números de todo tipo de calamidades y sucesos extraordinarios, terremotos, tsunamis, asteroides, desastres nucleares o la inversión de los polos serán, según los estudiosos, las causas del fin. Santos y papas, místicos y videntes, profetas, augures y chamanes se han ocupado de este espinoso asunto, pero también lo han hecho científicos de primer nivel, quienes han llegado a descubrir y a describir cómo será ese final. Algunos han acertado en sus vaticinios y predicciones, y de hecho determinados augurios se han demostrado extremadamente certeros. ¿Tiene salvación la humanidad o estamos condenados? Religiones y tradiciones de distintos pueblos de la tierra apuestan por la continuidad, pero solo si estamos dispuestos a cambiar, a respetar el planeta y a nuestros semejantes. Porque no se trata de una venganza de Dios, sino de un aviso para volver a la senda correcta. Y aquí es donde, por ejemplo, podríamos entrar en el asunto de aquella película de Ultimátum a la Tierra, donde Klaatu está ahí para decir, en el vecindario hemos notado que hacéis cosas chungas con la energía nuclear. Hemos visto un par de honguitos en la zona de Japón, en la Tierra, y a nosotros no nos gusta que haya levantiscos en el vecindario cósmico. Por lo tanto, os damos un ultimátum y aquí me va a estar bien. Esta sería un poco la idea respecto a este corolario, respecto a que tenemos que cambiar, porque somos gente mala, la civilización ha corrompido el alma humana y por lo tanto está demasiado sesgada. Pero claro, este elemento de visión de la realidad obvia un estudio sociológico, antropológico, politológico de la sociedad humana y de la historia. No es serio, pero sirve para el entretenimiento. Eso es completamente cierto. Por lo tanto, ciertamente uno puede acercarse a libros como este, que hace una recensión en el año 2011 de lo que podía llegar y tuvo su éxito, sobre todo para el autor, el señor Jaime Barrientos, que parece pues que ha tenido su realidad, incluso también autor del horóscopo chino, un gran tema el horóscopo chino. Yo soy perro de agua en el horóscopo chino, al haber nacido en 1982. Pero en fin, estas cosas son como son y hay que tomarlas como entretenimiento. Ahí está, por ejemplo, en 2012 la película de Roland Emmerich, quien también había hecho El Día del Mañana, de 2004, y por supuesto hay otras muchas, como por ejemplo Nueva York, año 2012, de 1975, con Jules Brunel y Max von Sydow. Por eso, el mejor a veces ver la película que ver el libro. A pesar de que haya que leer, por supuesto. Leer es sano y saludable. Pero en fin, aquí está, el tema de la profecía. ¿Cuántos grandes cataclismos hemos sobrevivido? Ya no entraría ni en una camiseta. Habría que ponerla por delante, por detrás y debajo todo el nivel de grandes epidemias,
asteroides, cataclismos, destrucciones del mundo a las que ya hemos sobrevivido a pesar de que, como yo, solamente tengamos 40 años de vida. En fin, sin más, es que ricasco, agur orobat, beti jepen.